Encantados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy, miércoles 13 de diciembre de 2023. Quienes habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas clases vinculadas al ámbito del derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual los invito se suscriban para que conozcan mis criterios en el ámbito de lo penal. Hoy no corresponde, y hoy estamos en la segunda parte de esta disertación sobre el homicidio a título de dolo eventual, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la sección G de Derecho Penal 2 de la Universidad Central, de la Escuela de Derecho, y al público en general. Ya en la primera parte les había, invitado a que eh, ingresaran a mi canal. Había recomendado dos trabajos interesantes sobre este tema del homicidio a título de dolo eventual. Uno del autor español Moisés Sabogal Quintero, el homicidio en accidente de tránsito, culpa consciente o dolo eventual, y otro trabajo que se consigue en PDF, se consigue en internet, al cual los invito. Se llama El dolo eventual en el asesinato, por Borja Mapelli Caffareni, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla. Habíamos hecho referencias sobre el dolo y su diferenciación con la culpa dentro del ámbito de la culpabilidad. Y les decía yo que esto del dolo eventual primero adquiría una ubicación doctrinaria y luego se ubicó en una categoría jurisprudencial en el ámbito venezolano a partir de una decisión, la decisión del 21 de diciembre de la Sala de Casación, el 21 de diciembre de 2000, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, pero que contó con una mayoría muy precaria esa decisión, y después, a lo largo de aproximadamente 10 años, no fue asumida por ninguna de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, hasta que en 2011, con la sentencia 490, vino a rescatarse lo del dolo eventual, en una decisión de la Sala Constitucional. Es una figura límite, ¿verdad? Lo que se denomina de hard cases, como lo denomina hard working, porque aparentemente no tenía un reconocimiento general como en la culpabilidad, como lo decía el doctor Alberto Arteaga en su teoría en su trabajo sobre la culpabilidad que después derivó en el libro del Manual de Derecho Penal. Fíjense lo siguiente. Yo fui medio padre de la criatura, porque siendo magistrado en la Sala 5 de la Corte de Apelaciones Penal de Caracas, dicté una decisión que después conllevó a adoptar la teoría del dolo eventual por parte de la Sala de Casación Penal. Se la relato. Había un señor manejando un carrito, imagínate tú, iba yo a decir carrito por puesto, ya se me salía la edad, pues brincaba esa cédula. Quien diga carrito por puesto ya está bien viejo. Una buseta, pues. Manejaba una buseta, y disculpen la bulla que hay por allí circundando, alguien por aquí está haciendo un trabajo y me imposibilitado hacer adecuadamente estas clases porque hace mucha bulla. Pero bueno, conducía su buseta e hizo algo indebido. Dio la vuelta en U, ¿ok? Lo cual lo impide la ley de tránsito terrestre, el reglamento de la ley de tránsito terrestre. No sé si se me escucha bien. Y entonces, eh, otro señor se encontraba hablando en un teléfono público que estaba en la calle, que terminaba al cruzar la vuelta en U, y se encontraba hablando por un teléfono público. Se recuerda que esos teléfonos públicos se encontraban como muy cercanos a la orilla de la calle. Bueno, el señor que pasó con la buseta, tú sabes que esas busetas tienen como salientes, ¿verdad? Etcétera. No está concebido
a la propia estructura, el propio chasis, sino que tiene como salientes, y engarzó, digamos, por la pierna al señor que se encontraba hablando por el teléfono celular y se lo llevó unos cuantos metros y lo mató. Bueno, esa causa fue imputado por las autoridades en aquel momento, plena vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, pero cuando ocurrió ese hecho, pero ya había entrado en la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, porque le decía yo que lo conocí fue a finales de diciembre de 2000, perdón, finales de 2000. Entonces, eh, lo condené por homicidio culposo. Imagínate, asumir que allí había un dolo para un homicidio doloso, es creer, por lo menos así lo asumía yo, creer que iba a dar la vuelta y con una precisión milimétrica iba a poder engarzar la pierna de la persona que se encontraba hablando por teléfono. Además, saber previamente que esa persona se encontraba allí hablando por teléfono, engarzar por la pierna y matarlo de esta manera, habiendo tenido la intención de hacerlo. Sí, asumir esto sería una cosa medio rocambolesca, pues, queriendo matar a alguien, alguien lo dispara o lo arrolla cuando está pasando la calle. Oye, pero hacerlo en el momento que está hablando por un teléfono. Bueno, además no había elemento alguno que indicara que había una existencia previa, un móvil previo sobre el carácter doloso de la conducta que asumiera una noción de imputación objetiva frente a ese actuar. Y lo condené a homicidio culposo, la máxima pena, 5 años. Recuerde que esa máxima pena entre 6 meses y 5 años está muy escueta. Esa máxima pena por homicidio culposo en nuestro ordenamiento en el artículo 409. El Ministerio Público apeló y eso llegó a la sala de casación. Perdón, apeló no, yo lo conocí en apelación. Recurrió en casación, interpuso el recurso de casación el Ministerio Público y ello llegó a la sala de casación penal. La sala de casación penal dijo que era realmente muy poco imponerle la pena por homicidio culposo, pero que tampoco era adecuado imponerle la pena del homicidio intencional. Es decir, que había una categoría, una especie de categoría intermedia que había que acudir a la equidad, lo equitativo. O sea, no hablábamos de autores del derecho o criminalísticos, sino hablábamos de los viejos juristas romanos, ¿verdad? Cicerón, en fin. O sea, asumir el término de la equidad. Y entonces, mira lo que hizo la sala de casación penal. Tomó la máxima pena que podía haber por homicidio culposo, que son de 5 años, se lo sumó a la mínima pena que podía haber por homicidio intencional, que son 12 años, dividió entre 2 esa sumatoria y ahí creó una nueva pena. Y dijo que eso era dolo eventual, que lo que había ocurrido había sido un homicidio a título de dolo eventual y que el dolo eventual es una mixtura entre dolo y culpa. Y así condenó a esta persona. Imagínense que al hacerlo así, dejó de lado el principio de legalidad, dejó de lado el principio de tipicidad, dejó de lado inclusive la reserva legal que le impone por el artículo 156, numeral 32 de la Constitución, que es el poder público nacional representado en el órgano legislativo nacional, la Asamblea Nacional o eventualmente el presidente de la República cuando asume por vía de la ley habilitante la posibilidad de creación normativa de forma excepcional. Bueno, y creó una ley penal, creó esa categoría y así lo condenó. Eran 3 magistrados los que integraban en aquel momento la sala de casación penal. El magistrado Angulo Fontivero, el magistrado Pérez Perdomo y el magistrado Jorge Rosell. El magistrado Jorge Rosell, quien había tenido de todos los 3 una larga trayectoria de 30 años o más en el Poder Judicial, había empezado a ser desde alguacil, secretario, juez de municipio, juez de primera instancia, juez juez superior y finalmente, luego de esa larga trayectoria, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, llamado entonces, y también fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, salvó el voto.
salvó el voto frente a ese, a mi modo de ver, desaguisado por parte de la Sala de Casación Penal. Porque no crean ustedes que yo estoy respirando por la herida porque me revocaron mi criterio como magistrado de la Corte de Apelaciones, sino que me lo hubieran hecho, pero me lo hubieran hecho una categoría, de una forma adecuada. Bueno, ahí fue en donde por primera vez se inscribe en la categoría del dolo eventual. Ya había un ejercicio de calistenia previa por parte de la Sala de Casación Penal en casos anteriores frente a el dolo eventual, pero no lo había reconocido, no lo había aceptado como tal. Y lo único que existía hasta ahora era la famosa cita que uno podía leer, y todavía uno lee en el manual del doctor Alberto Arteaga. Esa famosa cita, y dice Alberto Arteaga en su manual, página 235: nos referimos al momento volitivo o emocional del dolo. El sujeto debe conocer para que su comportamiento pueda considerarse doloso. En la doctrina se habla de dolo directo, cuando el sujeto ha dirigido su voluntad hacia un resultado antijurídico que ha previsto como cierto con el fin de determinarlo. Pero también puede darse el caso de que las consecuencias no estén necesariamente ligadas al hecho directamente querido, sino tan solo lo están con un nexo de posibilidad. Nos encontramos aquí en la tenue zona de distinción entre el dolo y la culpa, entre el dolo eventual y la culpa consciente. Entonces, viene la famosa cita del doctor Arteaga: si el sujeto prevé la posibilidad de que el resultado se verifique y a pesar de ello actúa, aceptando el riesgo de que se produzca tal resultado o actuando sin la segura convicción de que no se producirá, nos encontramos ante la figura del denominado dolo eventual. En cambio, si el sujeto, a pesar de la representación del posible resultado, ha actuado con la persuasión de que éste no ha de producirse, solo podemos hablar de la culpa consciente. Como se dan cuenta, es un problema de superación del riesgo. Es decir, hay un riesgo que está inmanente, que es íncito en la propia actuación de la gente. Mas, sin embargo, deja de lado el riesgo y, sin embargo, va en procura del resultado, aún sabiendo de que ese riesgo existe. En caso de la culpa consciente es distinto, porque sabiendo que el riesgo existe, también se representa la posibilidad de la evitación o de la evitabilidad. En el caso de la culpa consciente, tantas veces se ha hecho esto con anterioridad que ahora se cree que de nuevo se puede evitar. Pero fíjense que esto no es supuesto, no es presunto. Es decir, tendría que demostrarse la prueba de la culpa consciente en el sentido de la probanza de que en otras oportunidades también se ha actuado con esa conducta y no se ha dado ese resultado. En el caso del dolo eventual, se sabe del riesgo, pero no de la posibilidad de la evitación. Se representa la posibilidad, mas sin embargo la persona actúa. Bueno, por lo menos esa era la famosa cita del doctor Alberto Arteaga antes de que se acuñara la categoría. El doctor Arteaga también nos da ejemplo. Uno, el sujeto espera a su enemigo en una calle, conduciendo un automóvil. Al cruzar aquel la calle, lanza sobre él sus reflectores, le deslumbra y atropella matando. Para él, eso es un dolo directo. Dos, un automovilista desea llegar pronto a su destino y para ello aumenta excesivamente la velocidad, pese a la gran posibilidad de atropellar a alguien. Pero para él lo importante es llegar, y el que se produzca dicha eventualidad no le importa. Esta se realiza, dolo eventual. Entonces hay una gran posibilidad, hay una porcentualización. Tres, la misma representación, pero el conductor confía en su pericia o suerte, pues nunca le ocurrió nada y espera que nada sucederá. Mas, sin embargo, atropella y mata. Sería culpa con representación. Fíjense que frente al tema del dolo eventual, yo tomé la cita de uno de los más grandes maestros de nuestro derecho penal, el doctor Alberto Arteaga, quizás el que más, pero también hay otro maestro en el ámbito del derecho penal, el doctor Juan Luis Modolel, en su obra Teoría del Delito. Él nos dice lo siguiente:
Dolo eventual. El calificativo de eventual viene dado porque el hecho representado no necesariamente va a ocurrir. Por lo tanto, lo eventual no es el dolo, sino el hecho abarcado por el mismo. Con lo cual, a mi modo de ver, acoge esta observación la sentencia, la famosa sentencia 490 de 2011 de la Sala Constitucional. Nos dice Modolel que la definición del dolo eventual varía según la teoría escogida. Según la teoría del consentimiento, exige el elemento voluntad, el querer, con relación al posible resultado. Existe el dolo eventual cuando la gente se representa un posible resultado, el cual acepta de antemano, pero que no necesariamente va a ocurrir. Esto lo extrae de Rajés, el dolo y su prueba en el proceso penal. La fórmula hipotética de Van Hippel. ¿Cómo se habría comportado el autor si hubiese sabido con seguridad que con el resultado perseguido se produce necesariamente el resultado antijurídico? Si a pesar de ello hubiese actuado, existe dolo eventualis. En caso contrario, imprudencia consciente. Se le critica una conclusión injusta, ya que si la probabilidad del peligro es mínima y el sujeto la acepta, existiría el dolo eventual. Es decir, dejar de lado el riesgo. En la teoría de la imputación objetiva, cuando se habla del dominio del riesgo, bueno, el dominio del riesgo lo tiene pleno ese autor, que además se ha representado la posibilidad, mas sin embargo ha dejado de lado el riesgo y procura a satisfacer su conducta, eh, que no necesariamente procuraba la realización de un injusto. Con la teoría de la probabilidad o de la representación, el dolo eventual no depende aceptar o querer el hecho, sino de la representación del alto grado de probabilidad de su producción, a pesar de la cual el autor sigue ejecutándolo. Habrá dolo eventual en caso de que el autor cuente con la producción o concurrencia del elemento del tipo, cuando ello le parezca probable. Supone negar el elemento voluntad querer como requisito del dolo. Y esto a partir del trabajo de Jim Bernat, que es la imputación objetiva, en su página 254. Bueno, eh, yo creo que es interesante abordar el derecho comparado. Por ejemplo, en Alemania, la acción dolosa y culposa, nos dice su artículo 15 del Código Penal. La acción dolosa solo es punible cuando por la ley no está amenazada expresamente con pena la acción culposa. Pero interesante ver que en el caso español, el artículo 11 del Código Español indica: los delitos solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga a su causación. En Colombia no puede ser, de verdad, los códigos penales, no puede ser un manual de derecho penal. Es decir, los manuales, la doctrina se estructura, se engarza a partir de una referencia normativa. Mas, sin embargo, hace doctrina el Código Penal colombiano. Fíjese lo que nos habla en el 21. Modalidad de la conducta punible. La conducta es dolosa, culposa o preterintencional. La culpa y la preterintención solo son punibles en los casos expresamente señalados por la ley. Pero el 22, cuando describe el dolo, nos indica: cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización e dolo. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librado al azar. O sea, el asunto casuístico está allí presente en ese artículo 22 del Código Penal colombiano. Fíjense que dentro de la teoría de las matemáticas se suele decir que la probabilidad es la porcentualización de una posibilidad. Entonces, eso es lo que yo critico, pues, el hecho de adoptar categorías, digamos, actuariales en el ámbito del derecho penal. Es altamente criticable ello. Bueno, el caso es que, y vamos a dejar de lado otra referencia doctrinaria, y está allí dentro del, va a quedar allí pues dentro de, cuando yo dejo estas láminas en eh, en el sitio en internet, en donde en el YouTube dejo cada una de estas clases. Hubo previas calistenias de la Sala de Casación Penal sobre el dolo eventual antes de la sentencia
esa que mencionaba, la sentencia 00. Veamos esto. Yo creo que es importante que nos adentremos en el hecho que se manifiesta en esa sentencia, que es de mayo del 2000, de la sentencia 656 de la Sala de Casación Penal. El imputado y su defensa sostuvieron que el resultado luctuoso había sido accidental, y la explicación es verosímil. Que la escopeta por lo común se descarga y recarga en la noche por razones de seguridad. Esto lo corroboró la esposa del imputado en su declaración como un indicio. Explicó el imputado que tomó el arma solo para amedrentar y no se percató de que estaba cargada. Y fue así como sin querer se le escapó un tiro y causó la muerte a su compadre. Es cierto que hubo testigos que afirmaron haber visto al imputado disparar la escopeta, pero esto no contradice la versión del imputado, quien nunca negó que el disparo letal partió de su escopeta. Lo que el imputado alega es que el hecho fue accidental, por las razones antes señaladas. Y esto, insiste la sala, no está desmentido por las testimoniales, puesto que estas afirman que el imputado produjo el disparo, mas no afirman que lo produjo con ánimos homicida. Al excluirse la posibilidad de que haya habido en el imputado un dolo eventual o mixtura de dolo y culpa, ya que es palmario que su voluntad y conciencia estaban alteradas y su capacidad de representarse resultados estaban claramente disminuidas. Los hechos dados por probados en el fallo constituyen el delito de homicidio culposo y no el delito de homicidio intencional. Entonces, no quiso en mayo del 00 la Sala de Casación Penal adentrarse a que esa hipótesis era un dolo eventual. Bueno, por la idea de el incumplimiento de objetivos de deberes de cuidado, como es el descargar el arma una vez que se carga de noche, dejarla descargada para el día siguiente. Bueno, ello no lo percató y así lo aseveró como un homicidio culposo. Hubo otro caso, el artículo, perdón, la sentencia 463 del 9 de noviembre del año 00. Estoy hablando de sentencias previas, casi una por mes, antes de que se adoptara la del dolo eventual de forma originaria. Ingerían alcohol. La esposa de al ver que se encontraba muy interesado eróticamente en su hija menor de 12 años, salió al porche y le dijo que se fueran. Trancó la puerta y al hacerlo el ciudadano disparó varias veces contra la puerta y huyó. La señora recibió varios disparos de bala que le causaron la muerte y su hijo resultó lesionado porque se encontraba detrás de la puerta, junto con su madre al producirse los disparos. Esta sala considera que actuó de manera intencional y no culposa. Si alguien dispara repetidas veces contra una puerta y sabe que detrás de esa puerta hay alguien, está patentizado que si quiere matar a alguien. Y como disparó de inmediato, esto es, al cerrarse la puerta y sabía quiénes habían quedado detrás de la puerta, porque las acciones de cerrar la víctima de la puerta y el imputado disparar se sucedieron con inmediata continuidad, es evidente que tuvo el ánimo de dar muerte a esa persona que él sabía detrás de esa puerta que una de ellas acababa de cerrar. Si no hubiera él disparado enseguida, también habría homicidio intencional, pero a título de dolo eventual. Esto ocurre cuando hay una mixtura de dolo y culpa. Representa una forma intermedia entre el dolo directo y perfecto y la culpa. Es lo que se ha denominado en doctrina la culpa informada de dolo. En tal caso, la gente no quiere, como una representación de primer grado, matar a otra persona. Más, es tan peligrosa su acción que la probabilidad del resultado es muy grande y por esto se admite que indefectiblemente hubo este autor de representarse el resultado mortal. Como se dan cuenta, ya se iba preparando la Sala de Casación Penal con esa famosa mixtura de dolo y culpa. En el caso anterior, afirmando que lo que hubo fue culpa. En el caso penúltimo, que lo que hubo fue culpa. Y en el caso anterior, que lo que hubo fue intención. Es decir, que lo que hubo fue dolo directo, porque quien venía persiguiendo a alguien que se guarece detrás de una puerta y le venía disparando, es evidente que va a entender que inmediatamente después de cerrar la puerta, la persona puede estar detrás de esa puerta y puede haber sido afectado, como de hecho fue afectado por el impacto de bala. Hasta que llegamos a la sentencia del dolo eventual. La primera, la 1703, la del 21 de diciembre del 00, que lleva un voto salvado. Este fue el hecho. El hecho yo se lo relaté a ustedes porque lo decidí,
porque ese fue el hecho por el cual yo decidí que aquí lo que habría era homicidio culposo y no dolo eventual. Leamos el hecho. A las 7:30 de la noche aproximadamente conducía un vehículo de carga pick-up. Al hacer un giro indebido, vuelta en U, impacta y engancha a la mencionada víctima que se encontraba saliendo de un módulo de teléfono público y al sentir el golpe no detuvo la marcha del vehículo, sino que aceleró arrastrando consigo el cuerpo, el cual había quedado enganchado en el parachoque del vehículo con una pierna. Las personas le gritaban al conductor que llevaba a un ciudadano a rastra y este hizo caso omiso al llamado de la gente, imprimiéndole mayor velocidad a la camioneta en cuestión y fue luego de avanzar 2 kilómetros que detuvo la marcha y huyó del lugar, dejando abandonado el vehículo que conducía con el cadáver del ciudadano que había sido arrollado. Es evidente que en este caso hay un ex antes y un ex post. O sea, lo que estaríamos hablando sobre la acción de matar se vincula al contacto del vehículo con respecto a la persona. Lo que ocurría con posterioridad, haber dejado el cadáver, es una circunstancia que poco tiene que ver con la propia realización del hecho. Claro, podría estar ubicado en el ámbito de las agravantes genéricas del artículo 77, pero es posterior al hecho, ex post al hecho, con lo cual deberíamos concretarnos exclusivamente a al propio supuesto de lo que ocurrió. Bueno, ya saben ustedes que yo decidí homicidio a título de culposo. Esto fue lo que decidió en esa sentencia, la 1703 del año 00, la sala de casación penal, frente al supuesto de hecho que acabé de leer. Se está en presencia de un homicidio intencional. Lo único por discutir, dada la gran dificultad probatoria, sería lo del dolo. Y como no se ha establecido de modo inconmovible que en semejante acción hubiera un dolo de matar directo y perfecto, se debe condenar por homicidio intencional, pero a título de dolo eventual. Se habla de dolo eventual cuando el agente se representa como posible o probable la consecuencia de su ejecutoria y sin embargo continúa procediendo del mismo modo. Entonces, fíjense que a nivel sancionatorio nos dice, el Código Penal de Venezuela no define el dolo o al menos no se refiere al dolo eventual. El artículo 61 de Juden establece que nadie podrá ser castigado por un delito sin la intención de cometerlo. En esta decisión se respeta el principio de la culpabilidad, puesto que si hubo intención homicida en el agente del delito que se juzga, pero esa intención no fue directa y perfecta, sino que se ocupa un nivel intermedio entre el dolo de primer grado y la culpa. Por lo tanto, sería injusto castigar con la pena correspondiente al homicidio intencional con dolo absoluto al homicidio perpetrado con un dolo de menor entidad. La laguna legislativa debe resolverse en beneficio del reo y en aras de la justicia cuyo valor absoluto es de rango constitucional y ha de privar sobre formalidades no esenciales. Si la intención o voluntad consciente del dolo estuvo en grado intermedio entre el dolo perfecto y la simple culpa, la pena debe estar entre la que corresponde al homicidio intencional, 12 años, y el homicidio culposo, 5 años en su límite máximo, por lo que se fija en 8 años y 6 meses. Como se dan cuenta, estableció una mixtura entre dolo y culpa, sumó las penas correspondientes a tipos penales con diferentes variables culpabilísticas, afligió al principio de reserva legal y así creó la categoría del dolo eventual. El tema más nunca fue tratado por disculpen, por la sala de casación penal, hasta que llegamos al año 2011 y en breve, dado el tiempo, ya que me aguarda muy poco, por favor, la Sala Constitucional, en su sentencia 490, que es la que está vigente, del 12 de abril del año 11, nos dice, actúa con dolo eventual el sujeto que a pesar de saber que posiblemente lesionará el interés penalmente tutelado, por ejemplo la vida, sin embargo despliega su obrar aceptando, asintiendo, consintiendo, asumiendo, abarcando, tolerando, afirmando o conformándose con tal circunstancia que, en definitiva,
se incluye dentro de su organización o planificación y por lo tanto dentro del dolo. Esto es el concepto actual. Vamos a ver el caso. Causó la muerte de la ciudadana en la avenida, que la causa de la muerte fue por politraumatismo, por accidente vial, arrollamiento. Dentro del autobús hubo una discusión entre un joven pasajero y el chofer de la unidad en reclamo de por qué no encendía las luces, a lo que éste le respondió que si las había, que las había vendido para poder comer. No llevaba las luces encendidas y que iba a exceso de velocidad, a lo que el chofer de la unidad de transporte colectivo le respondió que iba apurado porque no tiene luces, de lo cual quedó probado y demostrado que efectivamente no llevaba las luces encendidas, ya que estaban dañadas, y tal situación era conocida por el ciudadano. Una vez que se produce el arrollamiento, no se detiene y lo hace ya que el clamor público le indica que se detenga el autobús. Entonces, ya aquí definitivamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo hace una división entre dolo de primer grado, quiero matarte, hago todo lo posible por hacerlo y lo hago; dolo de segundo grado o dolo de consecuencias necesarias, en el sentido que yo quiero matarte, mas sin embargo yo sé de tu proximidad con otra persona, con Pedro. Sé de tu proximidad, están juntos. El ejemplo que asumió la Sala Constitucional fue lanzar la granada por la ventana queriéndose matar a Juan y sin embargo se termina matando a Pedro. Entonces eso lo denomina dolo de segundo grado o dolo de consecuencias necesarias. Y acepta lo del dolo eventual en el sentido de que representándose un riesgo, mas sin embargo no se abstiene, sino que se va en procura de realizar la conducta aún sabiendo de la representación del riesgo, el dolo eventual. Ello no desdice de nuevo el concepto de la culpa consciente. En la culpa consciente también existe una representación, pero también existe la representación de la evitabilidad, de poder evitar esa circunstancia, ya no como un problema de presunción, sino como un problema de realidades, de pruebas. Vamos a leer lo que dice la sentencia. Con la sentencia 490 de año 011 de la Sala Constitucional, que es la que hace crear, mantener el dolo eventual. Con el dolo de primer grado directo, el sujeto persigue directamente lesionar o poner en peligro el interés jurídico penalmente titulado y lo logra. Por ejemplo, el sujeto quiere violar y viola, quiere robar y roba, o quiere matar y mata. En el dolo de segundo grado, indirecto, la gente no busca con su actuar realizar directamente la conducta típica, pero sabe que indefectiblemente la desplegará. Es decir, sabe que, aunque no busque inmediatamente el resultado típico, lo alcanzará infaliblemente con su acción o omisión. Por ejemplo, el agente quiere provocarle la muerte a otro y lo mata, dolo de primer grado, pero sabe que al estallar el explosivo que utilizó también matará necesariamente a un amigo suyo, que sabía que estaba en el lugar, y sin embargo hace detonar la bomba, dolo de segundo grado. En cambio, si bien en el dolo de tercer grado, así lo denomina, el dolo eventual, dolo de tercer grado, el agente tampoco busca realizar directamente la conducta típica, sabe que posiblemente y no seguramente la desplegará. En otras palabras, si bien en el dolo de segundo grado el sujeto se representa el delito como consecuencia inevitable de su acción o omisión, en el dolo de tercer grado, el mismo advierte que la ejecución del delito solo es posible. En otras palabras, que solo se representa o se entiende que se representó la materialización del resultado. Evidentemente, todo es un problema de prueba. Yo, a estas alturas del partido, yo sí creo en el dolo eventual, pero en el dolo eventual bajo el prisma de lo que representa en la parte del 409 del Código Penal. Cuando tú ves la parte del 409 del Código Penal que regula el homicidio culposo, indica que el juez graduará la culpabilidad. Y si entendemos que la culpabilidad está integrada en culpa y en dolo, entonces en determinadas conductas, el nivel extremo de una actuación imprudente, de una actuación negligente, hace que salgamos de una responsabilidad culposa y nos adentremos en una responsabilidad dolosa, porque el propio ordenamiento jurídico
indica que se gradúe la culpabilidad, no indica que se gradúe la culpa como tal, sino que la graduación es de la culpabilidad a partir de la posibilidad de la representación, en un caso sin representarse la evitación y en otro caso representándose la posibilidad del riesgo, pero representándose también la posibilidad de la evitabilidad por unas conductas previas. Bueno, esperen que este conflictivo y paradójico y complicado concepto del dolo eventual haya sido entendido y estoy a vuestra orden para cualquier pregunta al respecto. Gracias, que tengan felices fiestas mis alumnos si es que no hay clase la semana que viene, y si no, bueno, nos veremos acá, nos veremos por esta misma vía. Y felices fiestas.